Hola, hola y bienvenidos a Crocheteando. Mi nombre es Sonia y hoy vamos a hacer un proyecto muy lindo y muy esperado por todos, y es el pesebre de Navidad o el nacimiento. Está formado por varias figuritas que sé que te van a encantar. Vamos a iniciar por la Virgencita y vamos a seguir haciendo una a una cada una de las figuras de nuestro bello pesebre. Así que anímate a tejer conmigo y vamos a conocer la lista de materiales y el paso a paso. Bueno, para este proyecto vamos a estar utilizando lanitas o hilos. En este caso yo estoy utilizando Cotton Touch, que me gusta mucho para amigurumi porque es algodón. Voy a usarlo en color café para el cabello, blanco para el manto, rosadito para el vestido. Necesito dorado para darle unos toques bonitos al vestido y color piel. Y voy a estar utilizando un marcador de punto, una aguja lanera, por supuesto una aguja de crochet, en este caso 2.5 milímetros, tijeras, relleno, y también voy a utilizar estos vasitos que están duros. Aquí tengo dos que están duros y voy a utilizar esta base para poderle dar una base firme también a mi amigurumi y que no se ovale, no se ponga como circular, sino que esté bien durita. Entonces busca algo con lo que te puedas ayudar que sea duro. Yo prefiero que sea plástico porque si fuera cartón, si voy a lavar mis amigurumis después se me va a dañar. Entonces prefiero plástico. Y listo, así que vamos manos a la obra. Voy a empezar haciendo un anillo mágico con 8 puntos bajos. Si tú no sabes hacer el anillo mágico, vamos a repasarlo aquí. Simplemente puedo hacerlo con uno o dos dedos, voy a hacerlo en este caso con uno. Dejo el inicio de hebra hacia abajo, tomo con mi dedo, hago una X que sostengo y voy a sostener aquí con mis otros dedos. Pongo la aguja debajo del primer hilo y traigo el segundo hilo, que es el de arriba, lo traigo por completo, giro y hago una cadenita. Yo tengo ya otros videos antes de cómo hacer el anillo mágico, así que si te quedaron dudas, allí puedes revisarlo y aprender más del anillo. Y vamos a hacer los 8 puntos bajos adentro de este anillo mágico. Recuerda que si estás empezando es bueno marcar siempre tu primer punto. Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me falta solo uno. 8 puntos bajos. Vamos a marcar este primer punto para que no se me pierda. Y vamos a jalar con la hebra pequeñita, vamos a jalar el anillo mágico y me ayuda un poquito con los dedos. Ahora quito el marcador de punto y allí de donde lo quité vamos a iniciar la segunda fila. Entro y voy a hacer un aumento en cada espacio. Eso quiere decir 2 puntos en el mismo espacio, es decir, este era el espacio que yo tenía marcado inicialmente y ahí hice mis 2 puntos bajos. Entonces siempre que hablemos de aumento vas a pensar en hacer 2 puntos bajos saliendo del mismo espacio. Aquí voy a entrar al siguiente espacio y mira, hago un punto bajo y en el mismo espacio voy a hacer el segundo. Ahora que ya he hecho los dos, cambio al siguiente y hago mis 2 puntos bajos. Así hasta llegar al marcador de punto. Al finalizar esta fila vamos a tener 16 puntos bajos. Para la siguiente fila, que sería nuestra fila número 3, voy a hacer un punto bajo en el primer espacio y este lo voy a marcar
un punto bajo y en el siguiente espacio vamos a hacer un aumento. Y eso lo voy a repetir toda la vuelta. Un punto bajo solito y al lado empiezo a hacer el aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. Al terminar la fila vamos a tener 24 puntos. Siguiente fila, 2 puntos y un aumento. Entonces hago mi primer punto, lo marco, segundo punto al lado y en el siguiente espacio haré el aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. Así vamos a repetir toda la fila, 2 puntos sencillos seguidos de un aumento y al final vamos a tener 32 puntos. Siguiente fila vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Entonces nuevamente 3 sencillos, uno en cada espacio, 1, 2, 3 seguidos de un aumento y esto lo vamos a repetir toda la fila, esta secuencia. Al final vamos a tener 40 puntos. Listo, y una vez terminada esa fila vamos a hacer otra fila que va a tener 4 puntos bajos y un aumento y eso es lo que vamos a repetir toda la fila. Ahora sí vamos a revisar nuestro soporte para saber qué tan grande vamos a hacer el círculo, así que ya voy a proceder a cortarlo y sigo tejiendo. Bueno, ahora vamos a incorporar el color dorado y para eso voy a dejar a la mitad este último punto que hicimos ahorita y simplemente lo que voy a hacer es traer mi hilo seda o el hilo dorado que tengas. Lo paso, pero vamos a estar trabajando solamente en la hebra de atrás y vamos a estar haciendo un punto bajo en cada espacio de esta manera y así me va a quedar la base para la Virgen y así nos va quedando la hebra delantera, queda aquí disponible y aquí tenemos nuestro hilo. Vamos a terminar toda la fila y después vamos a hacer otra fila de puntos bajos en el color dorado también, pero esta vez entrando por las 2 hebritas normal. Entonces ya nos vemos al terminar estas 2 filas. Aquí ya estoy en mi último punto para terminar la fila número 2 en color dorado. Y aquí es cuando le voy a incorporar el hilo rosado nuevamente. Este yo no lo había cortado, lo tenía aquí adentro. Aquí ya sigo trabajando con el rosado. Y vamos a hacer 2 filas de un punto bajo en cada espacio. Aquí ya hice mis 2 filas de un punto bajo en cada espacio. Mira cómo está quedando de bonito. Y ya para la siguiente fila, entonces vamos a hacer 2 disminuciones. Ok, entonces en esta siguiente fila, que sería la número 3 en color rosadito, vamos a hacer 22 puntos y una disminución. De 21 y 22 y vamos a ver cómo se hace la disminución. Entonces tengo mis 2 hebritas, solamente voy a tomar la hebra de enfrente, me bajo para tomar la otra hebra de enfrente del otro punto, es decir, estoy tomando mis 2 hebras de enfrente de 2 puntos, tomo hebra, paso por enfrente de esas 2, tomo hebra y paso. Así vamos a hacer las disminuciones. Y aquí nuevamente vamos a contar 22, que básicamente es 2 puntos antes de llegar al final. Entonces aquí ya estoy a 2 puntos donde voy a hacer la última disminución, que es la segunda. Tomo hebra delantera del primer punto a disminuir
hebra delantera del segundo a disminuir, tomo hebra, paso por estas dos, tomo hebra y cierro. Entonces, voy a explicarte algo que te va a servir para los siguientes puntos. Voy a ponerle la basecita que voy a utilizar, que como te decía es plástica. Finalmente voy a poner solo una porque estaba bien grueso este plástico. Te voy a mostrar algo. Aquí fue donde hice la disminución ahorita. Aquí fue donde hice mis dos disminuciones en esta fila. En cada fila tú vas a estar disminuyendo solo dos veces. Vas a estar haciendo solo dos disminuciones igual que en esta, ¿sí? Pero lo que vamos a intentar es que, o sea, si seguimos en orden, digamos ahorita hicimos 22 disminución, 22 disminución. La siguiente sería 21 disminución, 21 disminución. La siguiente 20 disminución, 20 disminución. Pero ¿qué pasa? Todas las disminuciones nos van a quedar una encima de la otra y eso no se va a ver bonito. Por lo que yo te invito a hacer lo siguiente. No vamos a contar, no te preocupes. Solamente vamos a estar disminuyendo 2 puntos en cada fila. Así que en la siguiente vamos a hacer vamos a hacer puntos bajos y disminuimos por aquí. Luego puntos bajos y disminuyes por aquí. En la siguiente fila, otra vez puntos bajos, puedes disminuir, digamos, por aquí o por aquí, disminución por aquí. O sea, la idea sí es ser conscientes de no estar haciendo las disminuciones una encima de la otra. En esta fila, al terminarla, me debí quedar con 46 puntos. Sin importar dónde haga las disminuciones, en la próxima debo tener 44. Sin importar dónde haga las otras disminuciones, 42. Y así vamos a estar disminuyendo 2 puntos. Y así es como está quedando. Mira cómo queda de bonito. ¿Recuerdas que teníamos 2 filas después del doradito sin disminuciones? Son estas 2. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 filas haciendo disminuciones y nos va quedando así. Y en este momento tengo 22 puntos aquí arriba. Una vez ya tengas esto de esta manera, recuerdas que el soporte está adentro, por eso me está quedando así. Vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Vamos a hacer 3 filas de un punto bajo en cada espacio. Listo, aquí ya hice mis 3 filas de un punto bajo en cada espacio y va quedando así. Este ya es momento de empezar a rellenar para ya continuar con lo que sería la parte del pecho de nuestro amigurumi. Listo, así me va quedando. Mira cómo con esta basecita se para perfecto. Entonces ahí no olvidemos poner esa basecita y una vez reciclamos algo. Ok, entonces ahora vamos a seguir haciendo las filas de 2 disminuciones. Lo mismo que estábamos haciendo aquí, lo vamos a hacer aquí arriba. Filas de 2 disminuciones, también alternándolas. Voy a hacer mi disminución por aquí. Y ya te digo cuántas filas vamos a hacer con disminuciones. Recuerda que veníamos con 22 puntos. Ahora que terminemos esta fila vamos a tener 20 puntos. La idea es... Y vamos a hacer 4 filas. En este caso, fila 27, 28, 29 y 30. Termino de esta manera con 14 puntos. Y aquí vamos a incorporar el dorado nuevamente. Termino mi último punto de esta manera. Esta todavía es la fila 30. Aquí, antes de seguir, voy a rellenar. Y esta es la manera en la que ya nos queda rellenita. Entonces mira la forma que tiene.
Aquí la fila 31 con el color dorado vamos a hacer un punto bajo en cada espacio sin hacer disminuciones, solo un punto bajo en cada espacio. De esta manera estamos haciendo el borde del vestido en la parte de arriba del cuello. Terminamos con este color y vamos a pasar al color piel. Ok, este ya es el último punto. Como siempre lo dejo a la mitad y voy a traer mi nuevo color, que va a ser el color piel. Lo incorporo cerrando el punto. En color piel vamos a hacer 5 puntos, 2, 4 y 5 puntos y una disminución. 5 puntos, disminución y repetimos lo mismo, 5 puntos y disminución. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar con la cabeza. Para eso vamos a hacer un punto bajo y un aumento en el que sigue, y esto es lo que vamos a repetir toda esta fila. Un punto bajo y un aumento. Al final vamos a tener 18 puntos. De esta manera vamos a ir creciendo en la forma de la cabecita. Ok, la siguiente fila la vamos a hacer de 2 puntos bajos y un aumento. Esta vez voy a empezar por el aumento. Entonces vamos a hacer aumento, marco mi primer espacio y luego los 2 puntos bajos, 1 y 2. Y así vamos a hacer toda la fila, aumento, 2 puntos bajos. Al final vamos a tener 24 puntos. En la siguiente fila voy a hacer 3 puntos aumento toda la fila para terminar con 30 puntos. Entonces iniciamos con los 3 puntos sencillos, 1, 2 y 3. Y luego el aumento y así toda la fila. 3 puntos aumento para terminar con 30 puntos. Luego vamos a hacer una fila de 4 puntos y aumento. Aquí yo ya la hice y nos va quedando así. Y terminamos de crecer en esa de 4 y aumento. Al final debemos tener 36 puntos. Y una siguiente en la que vamos a hacer 5 puntos y aumento. Al final vamos a tener 42 puntos. Y así nos va quedando. Y ya después de esta fila ya tenemos 42 puntos. La siguiente va a ser de un punto bajo en cada espacio. Ya no vamos a hacer más aumentos. Vamos a hacer un total de 9 filas de un punto bajo en cada espacio. De esta manera. Vamos a rellenar otro poquito, sobre todo aquí en la parte del cuello, para que quede más firme. Y luego ya vamos a empezar a cerrar la cabecita. Los ojos de esta virgencita son bordados. Entonces por eso no ponemos ojos de seguridad. Entonces ahora vamos a empezar a disminuir y vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Esa va a ser nuestra primera fila. Vamos a hacer 5 puntos disminución, toda la fila, luego 4 puntos disminución, toda la fila, 3 puntos disminución, toda la fila, 2 puntos disminución, toda la fila, 1 punto, una disminución, toda la fila. Y en la fila número 52 ya solo disminuciones, ya nos vemos allí para cerrar. Cuando ya estén a punto de cerrar, hay que rellenar la cabecita.
Y esta es la última fila de un punto bajo en cada espacio. Aquí ya lo tenemos bien rellenito y vamos a cortar. Aquí nos deben quedar 6 puntos. Listo. Y con la aguja lanera vamos a cerrar esta parte de arriba, pasando por cada uno de estos 6 puntos. Voy a hacer un nudito para asegurar y luego voy a entrar por adentro de este anillo mágico invertido, así. Y ya tenemos el cuerpo de la virgencita. Ahora vamos a pasar al cabello, para lo que estaremos utilizando el color café y la misma aguja de crochet. Entonces aquí yo ya lo tengo avanzado y lo que vamos a hacer es iniciar, te voy a dejar las instrucciones por aquí, iniciar en un anillo mágico de 6 puntos, luego aumentos, luego un punto, un aumento, toda la fila, 2 puntos, aumento, toda la fila, 3 puntos, aumento, toda la fila, 4 puntos, aumento, toda la fila y 5 puntos, aumento, toda la fila. Y después vamos a hacer 5 filas de un punto bajo en cada espacio. Aquí están mis 5 filas de un punto bajo en cada espacio y esto nos viene quedando de esta manera. Así que vamos a poder ponerlo así en la cabecita de nuestra virgencita. Y vamos a hacer algunos mechones de cabello. Vamos a hacer cadenetas. Un total de 22 cadenetas. Una vez tenemos las 22 cadenetas, vamos a ingresar en la segunda cadeneta a partir del gancho, 1 y 2, y allí vamos a hacer 4 puntos deslizados, 1, 2, 3, a este también le dicen punto enano, 4 puntos deslizados y nos vamos haciendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar aquí. De esta manera, aquí ya hice todas las cadenetas, todos los puntos bajos encima de la cadeneta. Mi siguiente espacio disponible es este, pero no lo voy a usar, voy a ingresar al que sigue. Es decir, me salto un espacio y aquí hago un punto deslizado, así. Nuevamente voy a hacer las mismas 22 cadenetas y repito lo mismo. 22, otra vez 4 puntos deslizados, iniciando en la segunda cadeneta, 2, 3 y 4, y me voy haciendo puntos bajos hasta la última cadeneta. Esto lo voy a hacer este y otro más, igualito de 22. Recuerda que al llegar a la última cadeneta, aquí en este espacio, este ya lo tejí, donde tengo el punto deslizado. Este es donde el que me salto, que es el que seguiría, y en el siguiente es donde hago mi nuevo punto deslizado. Así. Y entonces voy a hacer ahora sí la tercera, nuevamente de 22 cadenetas. Una vez hechos los 3 mechoncitos de cabello, vamos a hacer unos de 10 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerda no apretar mucho estas cadenetas para que se vean más bonitas. Entonces aquí otra vez en la segunda cadeneta a partir del gancho
empiezo a hacer puntos deslizados, 2, 3 y 4, y los que siguen un punto bajo en cada espacio, 5 puntos bajos. Nuevamente me salto un espacio y en el que sigue punto deslizado y voy a hacer otra vez 10 cadenitas. Y repito lo mismo, los 4 puntos deslizados y luego los puntos bajos. Y nuevamente vamos a hacer 3 de estas largas que teníamos de 22 cadenitas. Y así nos quedaron los 3 mechoncitos largos. Y aquí ya para terminar, si tú quieres puedes llenar esto de mechoncitos largos también. Yo lo voy a dejar así. Y voy a hacer simplemente una cadeneta y vamos a cortar más o menos con esta cantidad de hilo para poder coser a la cabeza. Aseguro y vamos a ponerle el cabello solo por probar. Estas mechitas, a ver dónde está el cambio de color, no se lo va a poner sino al otro lado. Esta cabecita va, mira, el anillo mágico de la muñeca va aquí, el de la cabeza, pero este en cambio va a ir aquí, más atrás. Listo. Estos 2 mechoncitos van a ir ubicados hacia un lado y estos otros van a ir hacia este lado. Y así nos va a quedar la carita de esta mamita María. Todavía no lo voy a unir, vamos a hacer la decoración de la carita, los brazos, bueno, vamos a seguir haciendo otras cosas para ya después hacerle la unión del pelo. Ahora vamos a continuar con los brazos y para ello vamos a hacer un anillo mágico con 4 puntos bajos en su interior. Y luego vamos a hacer un punto bajo y un aumento. 1, 2, 3 y 4 aquí. Y tendremos 6 puntos al final. En este momento vamos a darle la vuelta porque el tejido del derecho empieza a quedar adentro y como es tan pequeñito se ve como más apretado. Entonces ya una vez con el tejido del derecho por fuera, vamos a hacer 2 filas de un punto bajo en cada espacio, es decir, 6 puntos en cada fila. Ahora ya podemos hacer el cambio de color y para eso recordemos que este último punto lo dejamos a la mitad. Tomamos el rosadito y lo pasamos. En esta fila 5 lo que vamos a hacer es solamente trabajar en las hebras traseras. Esto va a ser un poquito incómodo, pero se puede hacer. Entonces vamos a identificar el primer punto y solo en la hebra de atrás vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente un aumento y esa va a ser la secuencia de esta fila, un punto bajo y un aumento. Yo todavía no he cortado,
Ahora que termine este ya puedo cortar un punto bajo, un aumento, y termino. Todavía falta. Y nos van a quedar 9 puntos, 2, 4, 6, 8 y 9. Luego en esta hebra delantera la vamos a utilizar para poner el hilo doradito. Entonces por ahora voy a cortar estos hilos, este que me va al ovillo, y aquí voy a sujetar haciendo un nudito estos dos. Yo siempre prefiero todo sujetarlo con nuditos, igual no se notan, pero el trabajo me queda bien asegurado y sé que no se me van a salir después los hilos. Ahora en la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, y esa secuencia la vamos a repetir toda la fila. Al final vamos a tener 12 puntos. Y ahora vamos a hacer 5 filas de un punto bajo en cada espacio. Es decir, cada fila va a tener 12 puntos. Fila 7 a la 11. Un punto bajo en cada espacio. Una vez hechas estas filas, vamos a empezar a cerrar con 2 puntos y una disminución, y esto es lo que vamos a repetir toda esta fila. Al final vamos a tener 9 puntos. Ya al terminar esta fila vamos a empezar a rellenar este bracito. No vamos a rellenarlo mucho, un poquito relleno para que nos quede más bien blandito y no nos quede tan grueso, tan tensionado. Ahora en la fila número 13 vamos a hacer un punto bajo en cada espacio, es decir, 9 puntos. Y terminada esta fila vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Aquí antes de hacer la fila revisa si necesitas rellenarle un poquito más, y ya para terminar vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Toda la fila. Un punto bajo y una disminución, y al final vamos a tener 6 puntos. Ya terminado vamos a dejar un espacio de una distancia de lana, puede ser como así, o de hilo. Vamos a sacar por arriba y con la aguja lanera vamos a hacer un anillo mágico invertido. Entonces ya sé que tengo 6 puntos, voy a pasar por cada uno de mis 6 puntos. De esta manera ajusto y ya. Entonces así nos quedó este bracito. Vamos a hacer 2 bracitos y la decoración del bracito la vamos a hacer con hilo dorado. Voy a utilizar esta aguja que es más pequeña. Voy a posicionarme en uno de estos hilos que tengo, en esa hebrita que tengo delantera. Traigo, hago una cadeneta. Listo. Y ahora en las siguientes vamos a hacer puntos deslizados. Ubico la siguiente y deslizo. Este hilito se tiende a abrir, eso, deslizo. Justo aquí al lado llegaron
de un jardín infantil, por eso se escucha tanto ruido. Están los niños jugando. Deslizamos de esta manera y aquí ya termina. Ya para terminar voy a cortar el hilo. Sacamos hacia arriba, así, mira cómo queda de lindo y queda delicado. Y voy a pasarme aquí al primer punto que había hecho, pasar por debajo de los dos hilitos. Y entro por debajo de mi último punto de deslizado. Ahora voy a entrar el otro. Que el nudo quede por dentro. Y ahora vamos a entrar el siguiente. Nos vamos a ir ahora con la unión del cabello a la cabecita. 15, 16. Entonces deben quedar estas 16 filas libres. Y ahora sí vamos a unir el cabello. A mí no me gusta pegar con pegante, entonces yo no les voy a mostrar esto con pegante, porque después el amigurumi se lava y entonces se va a despegar. Entonces no me gusta enseñarlo de esa manera porque tenemos que acostumbrarnos a hacer amigurumis bien hechos, no a las carreras. Listo, entonces voy con la parte de adelante fija. Mira que la parte de la unión de los colores está atrás. Entonces simplemente voy a estar entrando y saliendo por esta última fila. Me cambié de aguja a una más pequeña, también punta Roma, porque me parece más fácil con una más pequeñita. Y ya, simplemente vamos entrando y saliendo por el mechoncito de pelo, así. Entonces vamos a ubicarlos. Estos dos van a ir así. Y este va a ir aquí encima de estos otros. Y ahora sí, el otro cabello que va encimita. Y lo voy a sacar aquí en la punta. Listo, voy a sacar al otro mechón. Listo, vamos a hacer lo mismo entonces con estos dos. Primero unimos estos dos y luego nos pasamos a este de aquí. Y para terminar ya solamente vamos a hacer un nudito y escondo dentro del tejido. Aquí. Y el nudo queda adentro. Ahora vamos a pasar a la decoración de la carita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar cuál es el centro de la carita. Digamos que sería este. Voy a bajarlo aquí. Estoy a 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de la parte de arriba. Y ahora vamos a poner lo que serían los ojitos. Entonces, este lo estoy poniendo
a un punto de distancia y vamos a entrar en 1 y 2 espacios. Esta será la distancia del ojito. Con el hilo negro, un hilo delgado, vamos a entrar por cualquier parte y vamos a salir en este alfiler. Y ahora vamos a entrar por el siguiente alfiler, pero nos vamos a subir una fila. Y en este momento vamos a pasar por debajo del hilo. Así. No vamos a jalar muy duro. Y vamos a entrar no por el punto siguiente, sino que vamos a mirar en diagonal cuál sería por donde entraríamos, más o menos en la mitad del punto, y me voy a volver a bajar aquí a donde terminaba el ojito. No vamos a jalar mucho. Nuevamente me entro en la mitad del punto y voy a salir en esta mitad. Aquí nos toca ayudarle a la aguja porque la mía, por ejemplo, es punta roma. Así. Y en esta mitad, otra vez, vamos a entrar por el centro del punto. Me voy a salir aquí. O sea, un punto después en la parte de arriba. Salí por delante de la hebra, ¿no? Por delante del hilo. Solo voy a entrar así por debajo del hilo y voy a salir al mismo punto del otro lado. Así. Este lo voy a jalar un poquito más. Así. Y vamos a hacer lo mismo a este otro lado. Voy a dejar tres puntos, perdón, entre un ojito y el otro. Entonces repetimos, entramos en 1 y 2. Entro por debajo del hilo y jalo un poquito. Aquí, listo, ya podemos hacer la naricita con este mismo color de hilo. Simplemente necesitamos un poquito. Voy a hacerle un nudo al extremo, entro desde cualquier parte y voy a salir una fila por debajo de donde hice los ojitos. Vamos a hacer una nariz pequeñita de un punto. Creo que le voy a hacer otra, es decir, 4 pasadas. Antes de hacerla voy a hacer un nudito para que se pierda por dentro. Para la boquita he escogido esta lanita. Si tú tienes hilos de bordar sería espectacular, mucho mejor. Yo en este momento no tengo hilos de bordar, así que voy a utilizar lana, pero lana delgada. Y lo que hago es abrirla para que me quede aún más delgada y las facciones no vayan a quedar bruscas. Entonces saqué uno de los hilos de esa lanita. Justo debajo de la nariz, entonces te voy a mostrar con alfileres, sería aquí. Entro, voy a salir por uno de los alfileres, nudito se queda adentro, entro por el otro alfiler y voy a salir aquí, justo una fila por debajo.
así. Entro por debajo de este bucle que se formó, que no me vaya a quedar muy pequeño ese bucle, lo estoy alargando, así. Y vamos a hacer un nudito doble otra vez para esconder por dentro. Nudo para adentro y ajustamos. Listo, ya es hora de ponerle los brazos. Los brazos, la cabecita de ella va un poco giradita, así que vamos a ponerle los brazos aquí. Voy a hacer primero una prueba, tú haces lo mismo, una prueba. Y el otro bracito, la manito está así. Entonces este iría aquí. De esta manera. Simplemente voy a pasar por debajo de esta fila. Y voy a ir haciendo la unión del brazo. Este es un diseño completamente mío. Este no es de otro diseñador, ni es copia de nada. Este es completamente mío. Así que te pido el favor que si lo haces, ya que es un patrón gratuito, lo único que pido a cambio es que cuando lo muestres en tus redes sociales o donde vendas tus amigurumis, indiques que es un patrón de diseño de crocheteando, ¿sí? Y si me pones el @ crocheteando, muchísimo mejor. De esa manera estás apoyando mi trabajo como diseñadora y de esa manera yo lo tomaré como un gracias. Es lo único que te pido a cambio del diseño. O a tus amigos que quieran hacerlo, tus amigas, les indicas que está en un video en YouTube y es un video de crocheteando. Listo, así ya me quedó, ya está unidita esta parte de aquí, esta parte de aquí. Ok, me voy hacia abajo, voy a salir por aquí atrás y vamos a hacerle un nudito y esconder por el mismo sitio que entré. Y vamos a hacer la unión del otro bracito. Este otro brazo está 7 y 8, entonces arranca en la fila número 8 el brazo. Ok, ya quedó el bracito.
Y ahora solamente nos quedará hacer el nudo, esconder y luego pasar a las manos. Entro por cualquier parte, salgo justo por donde está tocando la mano la cara, que entre el nudito así, para que sea más imperceptible esta unión. Entonces vamos a tomarla de esta manera y voy a entrar por el mismo agujerito y salgo 2 puntitos más allá. Ya miro a ver si es suficiente. Vamos calculando. Acercamos la primera manito y lo mismo vamos a hacer aquí. Pasamos así por la manito y entro por el mismo agujero por el que salí ahora. Voy a salir detrás. Jalo. Vas a ver cómo se van a vender muchas. Mira qué belleza, es que está demasiado linda, es una ternurita.